Hola a todos, quiero agradecerles mucho por su participación en la sesión de hoy. Como saben, usamos una nueva herramienta llamada Skype, pero tuve una dificultad técnica posterior a nuestra sesión y es que no se grabó nuestra sesión. Eso es lo que sucedió. Entonces estoy grabando lo que sucedió. Me voy a apoyar del chat que usamos en Skype para retomar sus participaciones y pues pueda quedar finalizada nuestra sesión. ¿Les parece bien? Pues como ven en pantalla, comenzamos por nuestra lección de habilidades socioemocionales. Esto fue una sugerencia de hecho de nuestra supervisora Alicia Toribio para que pues no nos ganara el tiempo hablando sobre el módulo de introducción. Como saben, estamos iniciando este nuevo módulo y ahora mismo voy por allá, pero procuro empezar desde esta sugerencia por las habilidades socioemocionales para que nos alcance bien el tiempo. Entonces, bueno, lo primero que quiero que vean es que tenemos una agenda de trabajo que implicó la presentación y bienvenida. Hablamos sobre el bienestar emocional, la autorregulación y algunas reflexiones emocionales. Y para hablar de eso, quiero recuperar las aportaciones de varios de ustedes. Estuvieron en vivo Giovanni, Avendaño, también Davo, estuvo también por aquí Ana Páramo, también estuvo Misa, también Pam, Juan Carlos y varios participantes, también Diana, estuvieron compartiendo algunas aportaciones que ahora mismo voy a retomar durante la sesión para emular lo que sucedió aquí. Lo lamento, es una dificultad técnica derivada del cambio de herramienta, ¿no? Les platicaba que la razón por la que usamos Skype es porque la opción que tenemos para usar YouTube es solo de transmisión, pero ustedes no pueden compartir más que por chat sus impresiones y me interesaba mucho que ustedes tuvieran la posibilidad de retomar la palabra, cosa que hizo, por ejemplo, Diana durante esta sesión, pero que desgraciadamente no quedó grabado, entonces no podré replicar. Pero Diana nos platicó su propia experiencia, ahora mismo hablamos un poquito sobre eso, y era lo que me interesaba, que tuvieran un canal para compartir audio y video, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente hablamos sobre esto. Vamos a empezar por esta presentación. Lo primero que les quiero recordar es que esta actividad socioemocional tiene que ver con la dimensión Conócete y el propósito de esta actividad es reconocer cómo las emociones pueden influir en el bienestar y en las etapas para la regulación emocional en diversas situaciones, ¿no? Les platicaba que durante las semanas anteriores hablábamos sobre lo que implica el bienestar y de qué manera se afecta por las emociones que sentimos, es decir, ya hablábamos sobre cómo nos influye nuestro cuerpo, nuestro estado anímico. Y en ocasiones estas emociones no las podemos cambiar. Pues bueno, básicamente lo primero que les compartí fue un recurso de apoyo que tienen disponible en la plataforma, que básicamente, ay no, este no es, denme un segundo, está aquí, es este que ustedes fueron completando conforme avanzamos en la sesión, ¿vale? Entonces, avanzando con esto que se encuentra en la plataforma, en el espacio de la actividad socioemocional, recuerden que esto no se entrega, pero que les ayuda a resolver las actividades de esta digamos, de esta actividad. Y básicamente ahí pueden completar el formato que es este, ¿no? Que es el que acabamos de ver. Y bueno, voy a regresar ahora a la presentación. Y bueno, pues básicamente platicábamos sobre que todos hemos oído la típica historia de alguien que tiene riqueza, belleza, salud y fama, pero que se siente profundamente triste. Y nos preguntábamos cuál podría haber sido el problema. A veces pensamos que el bienestar depende de nuestra salud o del éxito profesional o de las relaciones o de los recursos económicos, pero la realidad es que no es así. Olvidamos que el bienestar tiene muchas dimensiones y aristas, ¿no? El reto es identificar la importancia de manejar las emociones para experimentar un mayor bienestar. Entonces, lo primero que platicábamos era una situación y para eso voy a regresar voy a avanzar a esta diapositiva y voy a regresar a este chat en donde planteábamos una situación. Imaginar a un grupo de 100 personas millonarias y nos preguntábamos, ¿todas son igualmente felices? ¿Sí o no? ¿No? Y entonces en el chat varios de ustedes me contestaron, ¿no? Voy a avanzar y contestan
que si a este grupo de personas millonarias y todas son felices. Y me contestan, no, no, no creo, no. Luego nos preguntamos, ¿es posible que a pesar de las condiciones materiales alguien sea profundamente infeliz? Es decir, a pesar de ser millonarios. Y ustedes respondían, sí, 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 sí es posible que alguien sea profundamente infeliz. Davo nos decía, no, no es posible. Luego, situación 2, dice, imaginen ahora un grupo de 100 personas con una enfermedad muy grave, por ejemplo, algún tipo de cáncer. Y les preguntaba, ¿todos se sienten igual? ¿No? Y decían, no, no, no siempre es diferente, siempre es diferente, ¿no? Luego platicábamos, es posible que algunas personas vivan profundamente angustiadas, llenas de temor, resentimientos y malestar constante. Y decían sí, sí, sí. Es muy interesante porque tanto Diana como Pam platicaban que hay algunas personas que a pesar de estar enfermas, ¿no? Pueden mantener una actitud optimista y pueden ser felices y estar luchando por perseverar. Entonces, eso era lo que nos respondían por acá, ¿no? Decíamos, es posible que algunas personas estén un poco más tranquilas e incluso serenas aún ante la enfermedad y contestaban sí, 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 ¿no? Luego, situación 3, imaginen a 100 personas que pierden su trabajo, no tienen ahorros y no cuentan con el apoyo de familiares ni amistades. Todos se sentirían de la misma manera y me respondían no, ¿no? No se sentirían de la misma manera, ¿no? Luego, ¿será posible que algunas personas en estas circunstancias se sientan serenas, con motivación e incluso con buen humor? Y me contestaban sí. Ana me contestaba por ahí, no, no lo creo, es difícil, ¿no? Seguramente. Y decíamos que sí. Luego yo les platicaba que hay un ejemplo de este tipo de situación, ¿no? Particularmente del trabajo, documentada en una película autobiográfica, ¿no? Biográfica, interpretada por Will Smith, y que nos recomendaba Davo el título de la película, que es En búsqueda de la felicidad, y básicamente este personaje va por la vida con muchos problemas económicos, no tiene trabajo, vive prácticamente en la calle y vive de la caridad, vive del apoyo a las personas de la calle para alimentarse a sí mismo y a su hijo. Y pues básicamente él continúa perseverando hasta alcanzar su meta, que es conseguir un buen empleo y poder llevar a su hijo a una mejor calidad de vida, ¿no? Y entonces platicábamos, ¿no? Como estas situaciones, estas 3 situaciones, ¿no? Son totalmente diferentes y pueden ser interpretadas de manera distinta. Es decir, no todos interpretamos de la misma manera las situaciones adversas y nuestro bienestar es distinto entonces en cada caso, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente una misma situación, a pesar de que parezca favorable o desfavorable, puede ser vivida e interpretada de muchas maneras. Era justo lo que platicábamos. Hay personas que en medio de situaciones desfavorables experimentan calma, también serenidad, a veces hasta buen humor, mientras que existen personas que en circunstancias muy favorables se encuentran insatisfechas. Si una persona cambia la forma en la que normalmente percibe las cosas, puede ver que lo doloroso y lo placentero de una circunstancia depende en gran manera de la manera en que valoramos las situaciones, es decir, cómo las interpretamos, ¿no? Si lo vemos como un problema, si vemos el vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? Entonces, pues básicamente hay algunos casos verídicos de personas, hablábamos de Bill Gates, también, por ejemplo, de Stephen Hawking, ¿no? Y platicábamos, por ejemplo, de este personaje que básicamente pues no podía moverse, estaba totalmente inmovilizado y sin embargo llevaba una vida prodigiosa, era una persona con un excelente sentido del humor, un muy buen ser humano. Pues bueno, básicamente decíamos entonces que tenía mucho que ver con nuestra actitud. Incluso habíamos visto algunos casos en sesiones de tutoría previas de algunas otras personas que aún sin extremidades, ¿no? Se dedican a tener una vida muy exitosa, dan pláticas, tienen una estabilidad económica, una pareja, una familia, ¿no? Y les va muy bien, ¿no? Entonces ya era algo de lo que platicábamos un poco. Entonces, pues yo les preguntaba, ¿no? Si ustedes conocían a alguna persona que estuviera en una situación desfavorable y que gracias a el dominio de sus emociones
pudiera sentir bienestar y superara sus circunstancias, ¿no? Entonces fue en este momento en el que Diana, ¿no?, nos compartió su experiencia y básicamente nos platicaba que aunque ella había tenido dificultades para realizar sus actividades, ¿no?, en prepa en línea, esto lo había tomado como un reto, como una especie de motivación para poder continuar. Tuvo ahí algunas circunstancias y se lo puso como reto superarlo y lo superó y mejoró sus evaluaciones. Entonces Diana nos compartía esa reflexión en vivo a través de un audio, ¿no? Y pues bueno, ese tipo de intercambio era el que podíamos tener. Entonces la gran pregunta era, ¿cuál consideras que es el papel de las emociones en el bienestar de las personas? Y esto tiene que ver con esta siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál consideras que es el papel del bienestar de las personas? Y entonces fue cuando Giovanni nos contestaba que el papel de las emociones en el bienestar es su influencia en nuestra felicidad y en nuestra motivación. Es decir, nuestras emociones pueden ayudarnos a motivarnos frente a situaciones adversas, ¿no? Y pues bueno, básicamente practicábamos sobre esto mismo y continuamos con una reflexión, ¿no? Decíamos, ¿alguna vez hemos pensado algo como, me gustaría ser más paciente, pero en mi familia todos somos enojones, ¿no? Sería maravilloso ser menos ansiosa, pero siempre me preocupo por todo. Es común suponer que estamos predeterminados a ser de cierta manera, es lo que solemos pensar, ¿no? Pero la realidad es que sí podemos transformar nuestro mundo emocional. Podemos evitar sentirnos atrapados por las emociones y que nos generan malestar y gradualmente desarrollar un mayor bienestar emocional, como podemos ver, ¿no? El cambio es posible y sucede por un proceso que se compone de diferentes etapas donde logramos regular nuestras emociones e influir activa y conscientemente en nuestra experiencia de bienestar. Esto es algo que pues respondíamos, que decían sí, ¿no? Y luego veíamos esta reflexión que es muy bonita, ¿no?, sobre la regulación emocional. Es un poema, pero que lo veíamos como si fuera una experiencia propia de Portia Nelson, donde básicamente se dice, ¿no? Un día iba caminando por la calle. En la acera caí dentro de un hoyo profundo. Me sentí perdido, impotente y pensé que fue culpa mía. Tardé una eternidad en salir de él, ¿no? Esa es una primera circunstancia que vemos aquí. Segunda circunstancia, otro día caminaba por la misma calle, aún estaba ahí el hoyo profundo en la acera. Hice como que no lo veía y volví a caer dentro. No podía creer que estuviera en el mismo lugar, pero creí que no era mi culpa. De nuevo me llevó mucho tiempo salir de él. Tercera circunstancia, una vez más iba caminando por la calle y estaba el mismo hoyo profundo en la acera. Vi que estaba allí, pero caí en él de todos modos. Se convirtió en un hábito. Tenía los ojos abiertos y sabía dónde estaba. Me di cuenta que era mi culpa e inmediatamente salí de él. Fíjense cómo aquí tiene que ver con una conciencia, ¿no? Me di cuenta que era mi culpa y salí de ahí. Otra vez caminé por la misma calle, vi el hoyo profundo en la acera y lo esquivé. Decidí caminar por otra calle, ¿no? Yo les ponía un ejemplo rebuscado, tal vez, ¿no? A veces en las relaciones humanas nos pasa. Cuando conocemos a una persona y, por ejemplo, esa persona tiende a tener ciertos rasgos agresivos, por ejemplo, ¿no? Lo vivimos, nos lo encontramos, decimos no es culpa mía o tal vez es culpa mía, ¿no? No lo sé. Estoy perdido, impotente en esta circunstancia y nos tardamos mucho en salir de esa situación, de esa relación que no nos trae un beneficio, que por el contrario nos lastima, ¿no? Luego tal vez en nuestra vida nos volvemos a encontrar con otra persona que tiene las mismas características de esa antigua pareja, tal vez, ¿no? Es un hoyo profundo nuevamente en la acera. Pero hacemos que no lo vemos y que creen que volvemos a caer, ¿no? Entonces pensamos, no puedo creer que me vuelva a pasar. No es culpa mía. Y entonces nos vuelve a costar trabajo salir de ese ciclo, ¿no? Y tal vez en la vida terminamos con ese ciclo y vamos por la calle y volvemos a ver ese hoyo y volvemos a caer. Para nosotros es ya un hábito, ya estamos familiarizados. Y podemos tener dos opciones: seguir culpando, hacer que no lo vemos, ¿no? Y seguir
costándonos trabajo, o caer en cuenta que tenemos parte de responsabilidad y salir de ese hoyo, salir de esa circunstancia. Y entonces, frente a una circunstancia igual, una persona con características parecidas, decidir caminar por otra calle, emprender otro camino, ¿no? Esto era justo lo que platicábamos hace un rato y veíamos esta otra tabla, ¿no? Que respondíamos juntos. Básicamente la metáfora, ¿no? La metáfora de la que acabamos de hablar es una especie de ejercicio sobre cómo las personas podemos trabajar con las emociones cuando lastiman, pero gradualmente desarrollar un mayor bienestar. Cada historia se relaciona con las diferentes etapas del proceso de regulación emocional, ¿no? ¿Cuáles son? Pues estas, la analogía, caerse en el hoyo. Tiene que ver con una etapa de la regulación en donde nos dejamos llevar por la emoción sin darnos cuenta. La vivencia es larga, ¿no? Nos dejamos ir, como dicen, como las gorditas en tobogán, como nosotros las gorditas en tobogán. Ahí ya vamos, nos caemos en el hoyo, ¿no? Etapas aplicadas a la situación, por ejemplo, aquí nos ponen de ejemplo, ¿no? De cómo podríamos completar. Raúl se enojó mucho cuando su mamá le insistió en que recogiera sus cosas. Estuvo enojado toda la tarde, ¿no? Es un ejemplo de caerse en el hoyo. Nos dejamos llevar por la emoción. Volverse a caer en el hoyo. Raúl se volvió a enojar mucho, terminó discutiendo con su mamá otra vez. ¿Por qué? Pues porque le volvió a reclamar porque recogiera sus cosas, ¿no? Salir del hoyo. Nos dejamos llevar por la emoción, estamos conscientes de ello. Aplicamos alguna estrategia y la emoción se nos pasa más rápido. Entonces, un ejemplo, Raúl reconoce que está enojado, que eso lo hace sentirse mal y le causa problemas con su mamá. Se toma un momento para respirar y su enojo dura menos, ¿no? Luego, esquivar el hoyo. Raúl se da cuenta que está enojado y decide irse a su cuarto un momento antes de discutir con su mamá. Ya no se enoja tanto. Y en la última analogía, caminar por otra calle. Ya no nos dejamos llevar por la emoción, disminuimos nuestra intensidad, la recurrencia y la duración. Entonces, como esto podemos pensar en múltiples situaciones emocionales y esto es un ejemplo de regulación emocional que va desde el caerse al hoyo hasta el caminar a la otra calle. Y pensemos, ¿no? Cuáles podrían ser algunas formas que pueden identificar, ¿no? Ya en sus vidas personales, digamos, ¿no? Aquí en el chat me compartía, por ejemplo, Giovanni, que regularnos emocionalmente entonces era muy importante porque nos ayuda a autocontrolarnos. Ana Páramo nos decía que es importante hacerlo para que exista equilibrio emocional. Y Giovanni nos decía que las emociones negativas podían controlarse. Y Davo dice que a saber hacer esto, es decir, regular nuestras emociones, ¿no? Es una forma diferente de ver la vida. Ana dice que cuando ella está bajo estrés para entregar una tarea y se le acaba el tiempo, ella se da cuenta que se inspira más, ¿no? Y le va mejor. Y esto venía a colación porque platicábamos que a veces frente a situaciones adversas, algunos podemos motivarnos, ¿no? Depende cómo interpretemos la situación. Si nos caemos al piso y decimos, ay, tengo tanta tarea, no puedo con ella, y nos tiramos al suelo, o decimos, tengo mucha tarea, ¿cómo le hago? Ok, me voy a organizar así para resolverlo en corto, ¿no? Y nos lo ponemos como reto y lo podemos resolver. Yo les platicaba que particularmente a mí me pasa que a mí me funciona esto, el trabajo bajo presión. Resulta que soy más creativa y eficiente cuando tengo algún tipo de presión. Y Ana era lo mismo que nos comentaba. Davo dice que también le pasa y les preguntaba entonces que si les parecía que era importante, ¿no? Básicamente aprender a regular nuestras emociones para mejorar nuestro bienestar y si se les ocurría algunos ejemplos de este tipo de regulaciones emocionales. Tuvimos algunos problemas técnicos, ¿no? Y pues bueno, luego pasamos ahora sí a platicar sobre nuestro módulo de trabajo y para allá voy. Recuerden que tienen que revisar la lección 7 de autorregulación que es muy relacionada a lo que acabamos de platicar. Y a partir de eso van a poder resolver el cuestionario de la siguiente semana que va a tratar sobre esto de habilidades socioemocionales. Entonces,
Pues bueno, vamos a ver el módulo 4, textos y visiones del mundo. Recuerden que esta es nuestra semana 1 que comenzó el pasado 5 de agosto y finalizará el próximo 11. Mi nombre es Anaid Caletti, es algo por lo que no empecé, perdón, es por el reinicio de la grabación. Soy su tutora y estamos aquí los participantes del módulo 4, Campus 3, Generación 18, grupos 149, 150, 151 y 152. El propósito de la sesión fue o es introducirnos en el módulo de trabajo revisando sus contenidos, dialogar sobre formas de trabajo en línea, compartirlas, intercambiar reflexiones y para eso hicimos esta orden del día, ¿no? Vamos a empezar por reconocer las actividades a desarrollarse en el módulo, vamos a hablar de las formas de evaluación y propósitos del curso, sobre las actividades y recursos del curso, de este módulo, de esta semana, y vamos a hablar sobre las habilidades socioemocionales, vamos a cerrar, y finalmente intercambiar algunas impresiones y dudas que ya alcanzábamos a ver en el chat. Y algo que por lo que empecé fue por platicarles que su modalidad de evaluación de este módulo regresó al esquema anterior. Es decir, el módulo pasado, el módulo 3, cada actividad integradora tenía un valor de 8 puntos de su calificación final, lo que bajó el puntaje de su proyecto integrador y el foro de integración también adquirió un mayor valor, también las habilidades socioemocionales bajaron su valor, pero ahora regresamos al esquema anterior. Sus actividades valen 7 puntos cada una. Ay, estoy viendo que no les estoy compartiendo pantalla, entonces se las estoy compartiendo, perdón, la cámara. Entonces, bueno, cada semana van a desarrollar 2 actividades, como saben, en las primeras 3 semanas. Cada una tiene un valor de 7 puntos y entonces en total pueden obtener hasta 42 puntos con la realización de sus actividades integradoras. Luego, el proyecto integrador tiene un valor de 30 puntos de su calificación final. El foro de integración tiene un valor de 8 puntos. Recuerden que estos lo realizan al final del módulo, en la semana 4. Y su autoevaluación vale 5 puntos. Las habilidades socioemocionales, a diferencia del módulo pasado, tienen un valor de 5 puntos cada una. Esta semana tuvimos sesión juntos de habilidades socioemocionales, pero la próxima semana van a tener un cuestionario relacionado a eso que revisamos el día de hoy, ¿no? Y pues bueno, igual en la tercera semana vamos a tener una sesión de habilidades socioemocionales y en la semana 4 van a tener un cuestionario de esa sesión que vieron previamente. Y cada cuestionario vale 5 puntos, ¿vale? Y tienen su actividad en la plataforma que en total les da 5 puntos de su calificación final. Luego platicamos sobre los contenidos que van a revisar en este módulo. Recuerden que esta semana vamos a trabajar literatura, arte y expresión comunicativa, pero la siguiente semana, que es la unidad 2, vamos a hablar sobre literatura, un acercamiento a otras realidades. La tercera semana vamos a leer y escribir para conocer y comprender el mundo y en la semana 4 vamos a resolver nuestro foro de integración y hacer nuestro proyecto integrador. Recuerden que es una semana integradora, ¿no? Entonces, ahora sí, el propósito de esta unidad 1, de esta semana 1, es leer analíticamente textos literarios para conocer sus particularidades y la intención comunicativa, identificar diferentes géneros e inferir en estos las visiones del mundo planteadas por los autores. Y vamos a ver que efectivamente así hacemos en las actividades integradoras. Tienen una sugerencia de agenda que les, digamos que les dice cómo revisar los recursos y cómo hacer sus actividades. Una regla general que siempre les he compartido es: de lunes a miércoles revisen los recursos, de miércoles a viernes, máximo sábado, desarrollen las actividades. Es otra forma de autoorganizarse también, ¿no? Luego platicamos sobre los recursos que tienen esta semana. Tienen descargables sobre la lectura. ¿Qué implica esto de la lectura? Percibir, interpretar, comprender, criticar, ¿no? Textos literarios, sus tipos. Esto va a ser muy importante para su actividad integradora. Los géneros literarios, si es narrativo, lírico, verán los géneros literarios. Tienen también un descargable sobre fondo y forma, que es cómo analizar un texto desde su comprensión hasta su análisis e interpretación, ¿no? Y también les va a ayudar mucho. Y también tienen recursos multimedia sobre el análisis de un texto, precisamente. Tienen incluso un video. Y tienen un recurso sobre poesía y lírica, los versos, las estrofas, la rima, la métrica, cómo se ve un verso, cómo se ve una estrofa y demás, ¿no?
Luego tienen otro recurso multimedia que es un audio, ¿no? Donde básicamente van a platicar un poquito sobre esto mismo. Y tienen dos infografías, una sobre el lenguaje literario. Por ejemplo, si digamos que si es denotativo o es connotativo, también el tipo de lenguaje, si es referencial, si es emotivo o apelativo. Nosotros platicábamos que lo que hacemos en nuestras sesiones de habilidades socioemocionales es un tipo de lenguaje emotivo, es decir, expresar sentimientos, ¿no? Digamos que estados de ánimo, ¿no? Pero a veces yo por correo les envío, hago uso de un lenguaje apelativo que busco convencer. Por ejemplo, cuando les digo, participen en la campaña. No, eviten el plagio, usen estos pasos, ¿no? Referencial es a lo mejor lo que estamos haciendo ahora, que es, por ejemplo, informar y explicar contenidos, ¿no? Tienen otra infografía sobre narrativa y cuáles son sus características y sus elementos básicos. Y tienen también, bueno, estos son sus recursos de apoyo y van a comenzar por su foro aprendiendo, que como saben no es evaluable, pero sus aportaciones se toman en cuenta para reflejar su participación individual en la plataforma y les sugieren que en esta semana, en este foro aprendiendo, comenten las impresiones que les dejan los textos que van a ir leyendo en las actividades, que comenten qué les gustó más, cuáles no les gustaron, qué les hicieron sentir, qué género les gustó más. De hecho, aquí les comparto que Davo nos dijo que le gusta el género gótico, así nos dijo, ¿vale? Veamos los tipos de géneros literarios y veamos cuál es el que nos gusta, ¿vale? Y pues básicamente comenten con sus compañeros estos, sus intereses, sus gustos y también pueden usar este foro para hacer preguntas, para comparar sus reflexiones, encontrar puntos en común y cuáles son los que los diferencian, pueden hacerlo. Y posteriormente tienen la actividad integradora 1, analizar textos literarios, donde van a entregar un documento. Básicamente tienen que descargar un archivo que es este que ahora vemos y van a resolver lo que dice el archivo, lo van a guardar y lo van a subir a la plataforma. El archivo, como pueden ver, es muy sencillo. Implica la lectura de 4 textos muy interesantes. De hecho, en el chat me platicaron que les habían gustado mucho. Por ejemplo, Ana nos dice que el cuadro se le hizo algo complicado porque es algo extenso, digamos, ¿no? Giovanni dice que la actividad 1 la haría hasta el último porque iba a empezar por la 2 porque se le hacía que era un poco más compleja y estaba empezando por ahí. Y decía Ana, yo ya envié la actividad 2, ¿no? Diana dice que ha tenido mucho trabajo y que no había comenzado con sus actividades. Giovanni le dice que se entiende muy bien. Y dice Ana que yo les platicaba de hecho que esta sugerencia de empezar las actividades a partir del miércoles, pues quiere decir que están a perfecto tiempo, por cierto. Y Ana nos dice, la actividad 1 es más que nada entretenida por el cuadro. Si no comprenden algunos puntos que se piden, por eso se me complica, ¿no? Recuerden que esto tiene algunas reflexiones, algunas preguntas que se relacionan a lo que vieron en el módulo pasado, en el módulo 3. Por eso es que de pronto como que lo saca un poquito de quicio, ¿no? Como que dicen, ¿cómo que cuál es la intención del autor? ¿Cómo que, no? Pero tienen sus textos de apoyo en este módulo de trabajo, pero también lo han ido revisando en el previo. Entonces, apóyense también de ahí. Dice Davo, dice Ana que en la actividad 1 es muy importante el argumento. Dice que Davo que el texto número 3 está algo pesado, hay que ponerle mucho empeño y atención y por el tipo de lenguaje. Fíjense, ahí ya Davo está diciendo que hay un tipo de género, ¿no? De texto literario que no se le facilita, ¿no? Entonces, ¿cuál sí? Y ya nos comentaba antes qué género sí le había gustado, ¿no? Entonces, pues veamos, lean los textos y vean cuáles son los que más se les facilitan, ¿no? Platíquenlo en el Aforo Aprendiendo y aquí respondan estas preguntas. ¿Quién es el autor? ¿Qué género literario pertenece? ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? ¿Cuál es el contexto del autor? ¿Su intención, argumento, tema, acción? ¿No?
Todo esto lo van a poder responder con apoyo de los recursos de la plataforma. Y recuerden que con sus facilitadores van a tener un complemento de la explicación de esto y les van a ayudar a identificar claramente los géneros literarios, las intenciones, los temas y los contextos, ¿no? Entonces, les pido por favor tener un especial cuidado con las sesiones de sus facilitadores. En la actividad integradora 2 van a entregar un documento, ¿no? También que implica la descarga de un texto donde van a resolver algo y lo van a subir. Y ese texto es este. Básicamente les piden leer el cuento La canción de oro de Rubén Darío, que es muy bonito, y les van a preguntar qué aprendieron del texto, si identificaron alguna problemática de la vida real, qué opinan sobre el lenguaje que usa el autor, si consideran que este texto literario facilita o complica la comprensión y por qué, ¿no? Esta es una actividad, me parece que es muy sencilla y nos implica la revisión de ese texto más tarde de uno sobre el perro y el cocodrilo, ¿no? Donde básicamente van a explicar la trama del texto, ¿no? Y tiene que ver con un recurso que tienen antes, que tiene los componentes los elementos de la narrativa. Van a redactar también los elementos de la narrativa que contiene, ¿no? Algunas expresiones del lenguaje literario, por ejemplo, si usa un lenguaje connotativo, de qué tipo, ¿no? Y cuál es el fondo y cuál es la forma de los textos. Tienen un recurso que se llama así, forma y fondo, perdón. Y qué tipo de lenguaje les gustó más usar, el cotidiano o el literario y por qué, ¿no? Les puedo decir que si ustedes son muy creativos les va a encantar el lenguaje literario, por supuesto, ¿no? Y tienen 2 ejercicios de 3 intentos permitidos por método de calificación máxima, que como saben implican que ustedes van a tener 3 oportunidades para resolver y aquella oportunidad en la que ustedes obtengan la mejor evaluación será la que se asentará en la plataforma. Entonces, básicamente yo les pongo ahí el ejemplo, se ve el texto, van a leerlo y luego les preguntan cosas como: ¿el fragmento pertenece a este género literario lírico, dramático o narrativo? Y hay que elegir una opción. El siguiente cuestionario, que también es de 3 intentos por calificación máxima, también les pone un texto y les dice: el texto que se encuentra escrito en prosa es un ejemplo de análisis de forma, de fondo o interno. Entonces verán que está totalmente relacionado a los recursos de apoyo que van a revisar esta semana. Y por último, en la plataforma tienen disponible la actividad socioemocional, ya la trabajamos. Y como saben, las semanas 1 y 3 tienen que ver con esta sesión que tenemos juntos sobre habilidades socioemocionales, pero en la semana 2 y en la 4 ustedes resuelven unos cuestionarios y todo tiene que ver con la dimensión Conócete, ¿no? De ahora con la habilidad de autorregulación. Conforme avancemos en su bachillerato, vamos a ir con la dimensión Relaciónate y Elígete y así consecutivamente para mejorar nuestras habilidades socioemocionales y de esa manera enfrentar con éxito situaciones de nuestras vidas cotidianas, pero también esto que son nuestros estudios de bachillerato, ¿no? Yo quiero agradecerles mucho por su paciencia, por el apoyo. Lamento mucho no haber logrado grabar esta sesión, tuve esa desventaja técnica. Estaba yo muy contenta porque usamos Skype para que ustedes pudieran compartirme audio y video. Yo les platicaba que Hangouts desapareció como lo conocíamos y ahora usamos un complemento que nos permite grabar la sesión, pero no nos permite, digamos que en vivo, intercambiar audio y video como si nos lo permite Skype o el antiguo Hangouts. Entonces preferí usar esta herramienta y me falló la grabación. Lamento mucho la situación y espero que este video nos ayude a corregir el error. Les comparto que yo les pregunté a sus compañeros en línea qué preferían si regresábamos a YouTube aunque no pudiéramos compartir audio y video, y Pam nos decía: no, yo no podía ingresar al Hangouts, yo siempre lo veía en YouTube, es decir, siempre chateaba, ¿no? No pude desde mi celular ni desde la PC, ¿no? Luego Giovanni decía que nos compartió un programa de la facilitadora Dolores, que es su actual facilitadora, y ella transmite por YouTube. Lo que les comentaba era que sí podemos transmitir en YouTube, pero perdemos la posibilidad de compartir video y audio.
solamente podemos compartir a través del chat. Y luego yo les compartí una herramienta llamada Flipgrid, que luego les voy a compartir en el espacio del foro social, donde básicamente tenemos un panel donde podemos poner videos cada uno. Así como en el chat ponemos un comentario, acá tenemos un panel donde vemos un video y podemos contestarle ese video. El video es muy cortito, por cierto, y así podemos decirnos todos algo. Entonces yo les decía que tal vez la próxima sesión la hiciéramos en YouTube y aunque no tuviéramos oportunidad de hablar por intercambiar audio o video, tal vez sí tendríamos oportunidad de usar Flipgrid y entonces ahí en el panel ver nuestras respuestas y compartirlas en vivo, ¿no? Entonces era lo que estábamos platicando. Y decía Misa que ella se podía acomodar a cualquiera de las herramientas. Davo dice que le agrada más YouTube. Giovanni dice que tenía dificultades para entrar al Flipgrid porque se tienen que registrar, ¿no? Y dice Misa, dice que lo que ella sí notó de YouTube es que la imagen se ve lenta y el audio es malo. Ah, no, perdón, de esta herramienta que era Skype, ¿no? Yo le comentaba que podía tener que ver con la red, ¿no? Por supuesto. Pero Ana decía algo que es también una razón por la que yo no les transmití con ayuda de YouTube, que va desfasado, que era mejor Hangouts. Es verdad. Yo noté, porque tuve una sesión con estudiantes de recuperación el día de ayer y usamos OBS con YouTube, ¿no? Que es una alternativa a Hangouts. Y lo que noté es que había un desfase muy grande, como de 10 segundos. Entonces yo les hacía una pregunta y ellos escuchaban mi pregunta como 10 segundos después. Entonces es un problema, por ejemplo, en estas sesiones donde intercambiamos, donde hacemos preguntas y ustedes nos responden en el chat o en el video o en el audio, que tengamos ese desfase tan amplio. Entonces por eso también decidí mudarme a Skype para que hiciéramos esta sesión y no nos salió del todo bien, ¿no? Vamos a intentar elegir la herramienta correcta, si les parece bien. De hecho, en Prepa en Línea nos van a dar una plática sobre el uso de OBS con YouTube y esperemos que podamos agotar este tipo de dudas y a ver si logramos resolverlo. Dice Davo que ya pudo abrir otra herramienta. La otra herramienta, o sea, se refiere a Flipgrid, que les voy a compartir más tarde. Dice Misa, ayer estaba leyendo también que se pueden hacer videollamadas por WhatsApp. Lo que le comentaba era que el tema de WhatsApp es que solo podemos vernos los rostros, pero es muy importante para nosotros compartir las presentaciones, pues para compartir algunos conceptos clave, las actividades y demás, ¿no? Pues bueno, Davo comentaba que Ana decía que le mandaba error el enlace, que sí podía entrar al Flipgrid, que era la herramienta que les estaba proponiendo, pero que no podía ingresar o darse de alta con su cuenta. Entonces, bueno, usar Flipgrid también nos va a implicar un registro y demás, ya veremos, lo vamos a usar informalmente primero y veremos si lo usamos, nos es útil o no para una sesión de tutoría más tarde. Y pues bueno, luego nos despedimos, Misa se despidió, Giovanni nos compartió una herramienta llamada GoligStream para hacer este tipo de streaming en vivo y yo le agradezco mucho, lo voy a estudiar para ver si esto nos resuelve las dificultades técnicas que estamos teniendo. Y esta sugerencia es del facilitador Octavio. Dice Misa que si las páginas, que si esta es una página que usan las personas que hacen gaming, es decir, que están jugando en vivo y se dicen en el chat cosas, y le comentaba que era muy probable, hay que estudiarla, y nos compartía Giovanni que Moni, es quien nos compartió esta página, ¿no? Lo que les decía a forma de broma es que todos ubicamos muy bien a Moni porque un día que estábamos hablando sobre habilidades socioemocionales y sobre vivir el momento, ¿no? Y aprovechar el momento, su esposo llegó y le dio un besito de piquito mientras estábamos en la sesión. Y a todos nos dio mucha ternura y lo tomamos como ejemplo de que es una clara evidencia de cómo vivir el momento, ¿no? Entonces, Moni es muy famosa entre nosotros por eso, ¿no? Aquellos que se van incorporando a estos grupos lo verán.
Y pues bueno, Ana se reía un poquito y decía, no hay que desperdiciar un saludo. Misa se reía un poquito. Giovanni compartió la liga al WhatsApp del grupo para compartir aquellos que no estuvieran allí. Y Misa nos saludaba, Ana nos deseaba excelente noche y así nos despedimos, ¿vale? Entonces, bueno, pues cierro esta grabación nuevamente de lo que sucedió el día de hoy. Lamento la dificultad técnica y les agradezco mucho por su atención. Tengan muy linda noche, muy linda semana y recuerden que estamos en contacto a través del mensajero y del correo electrónico. Cuídense mucho.